¿Qué tiene que ver la violencia sexual hacia las mujeres con los desastres naturales? En esta edición de Efecto Naim, conocemos la estrecha relación que existe entre la desigualdad de género y el cambio climático. Además, a casi 10 años de su creación y en pleno auge de popularidad, le contamos todo lo que tiene que saber y que no sabía sobre el Bitcoin. Y le revelamos qué gobierno detuvo a 14 ardillas por supuesta posesión de equipos de espionaje. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En el año 2012 fue la primera vez que hablamos del Bitcoin en este programa. En aquel entonces esto era muy desconocido. Era una moneda completamente digital que no está atada a ningún banco central de ningún país. En ese momento estaba en su infancia. Un solo Bitcoin costaba unos $5. Y de haber comprado uno, hoy ese mismo Bitcoin valdría mucho, mucho más. Así es, el precio de Bitcoin se ha disparado. Tan solo en un año, su valor aumentó en más de 1000%. Y desde entonces ha ganado mucha fama, tanto buena como mala. Quizás usted ha escuchado que esta moneda es utilizada por criminales para llevar a cabo transacciones misteriosas, ilegales, furtivas, de manera totalmente anónima. Y de eso hay. O que es una moneda muy inestable que en cualquier momento podría perder su valor, haciendo que se esfumen las fortunas que habían ganado aquellos que apostaron a Bitcoin y que estaban engordando su inversión en esta criptomoneda. Eso también está pasando, pero es bastante más complicado que eso. Resulta que Bitcoin y otras monedas de este tipo están jugando un rol sorprendente en muchísimos países alrededor del mundo. Hoy volvemos a explorar el mundo de Bitcoin. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se ha vuelto tan popular? ¿Y cómo está cambiando el mundo de maneras que nadie había imaginado? A continuación respondemos estas y otras interesantes preguntas. Mire. Se hacen llamar las chicas de la moneda virtual. Esta banda japonesa está aprovechando la súbita popularidad del Bitcoin para atraer fanáticos. Pero ¿cómo funciona esta criptomoneda y por qué tiene hasta canciones en su honor? Bitcoin fue creada en 2009 con el propósito de facilitar pagos de manera inmediata sin necesidad de intermediarios. Cada transacción es procesada por una tecnología llamada blockchain, que mantiene un registro digital y anónimo de todos los movimientos de esta criptomoneda. Usuarios conocidos como mineros utilizan computadores de alto voltaje para verificar los pagos y reciben criptomonedas a cambio de su trabajo. De esta forma quedan excluidos entidades como los bancos, que tradicionalmente se han ocupado de verificar y autorizar transacciones. Estas cualidades han contribuido a su atractivo mundial. Hoy servicios como OkCupid, Microsoft y hasta Subway lo aceptan como método de pago. Y el creciente interés en esta criptomoneda también ha contribuido a la volatilidad del mercado. Hablamos con Paul Vigna, un experto en criptomonedas. El mercado del Bitcoin es muy volátil porque no está construido como un mercado regular. No hay instrumentos reguladores para prevenir quiebras financieras. No hay una campana de cierre, así que el mercado permanece abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana. Es un mercado que se presta mucho a la especulación, así que terminas con mucha gente comprando y vendiendo muy rápidamente en un mercado muy rudimentario. Otros, por su parte, alertan sobre el impacto de esta moneda en el cambio climático, pues estudios han demostrado que las potentes máquinas que utilizan los mineros de Bitcoin pueden llegar a consumir la misma cantidad de electricidad que países desarrollados como Irlanda o Dinamarca. Es por esto que operar estas computadoras en regiones de climas fríos es mucho más eficiente. Y así naciones como Suiza se han convertido en sedes de grandes minas de Bitcoin. Algunas personas comparan esta minería con la fiebre de oro que existió hace un par de siglos. Podría decirse que hoy tenemos criptofiebre.
A pesar del alto riesgo y de las preocupaciones ambientales, el Bitcoin está jugando un papel importante, incluso permitiéndole a algunos saltarse trabas del panorama económico y político. En Venezuela, donde el valor de la moneda nacional tiende a devaluarse, el Bitcoin ha sido la alternativa de algunos ciudadanos para proteger su dinero de la inflación y acceder al mercado global. Así lo explica Eugenia Alcalá, fundadora de una organización que educa sobre criptomonedas. Por ejemplo, si tú quieres comprar un medicamento que en Venezuela no lo hay y no tienes cómo acceder a otras divisas, las criptomonedas son una manera de llegar a tener esa posibilidad de hacer esa compra. En otros países el Bitcoin se ha convertido en una herramienta para los autoritarios. En Corea del Norte, las fuertes sanciones económicas y políticas han dejado al régimen de Kim Jong-un sediento de recursos para financiar su programa nuclear. Pero el gobierno ha conseguido una manera de seguir generando fondos. Minan bitcoins y los convierten en efectivo. Una actividad legal y mucho más difícil de sancionar, pues no existe récord físico de las transacciones. Los expertos sospechan que en 2017 el gobierno norcoreano logró embolsillarse unos 200 millones de dólares gracias al Bitcoin. Con bandas pop y hasta dictadores como partidarios, podría parecer que el Bitcoin solo continuará creciendo. Pero ya hay gobiernos que están haciendo lo posible para limitar su uso. El gobierno de la República de Corea tomó una decisión importante y comenzará a regular las criptomonedas. Así es, el gobierno cumplió su palabra y estrenó hoy un sistema que prohíbe la compraventa de criptomonedas utilizando cuentas anónimas. Y es que sin regulaciones hay quienes argumentan que su futuro es incierto. Creo que el mercado del Bitcoin tendría que limpiarse, hacerse un lugar más seguro para que la gente comience a utilizarlo más. Habría que imponer barreras y conseguir que los intercambios adopten reglas más responsables. Sin embargo, otros miran más allá de esta moneda virtual a la tecnología que se esconde detrás, el blockchain. Victoria Adams es una de ellas. Blockchain nos garantizará transacciones mucho más seguras, que protejan la data y la identidad del usuario. Esta tecnología le abrirá las puertas a millones de personas que no tienen acceso al comercio y facilitará la creación de un nuevo conjunto de negocios, hoy en día inimaginable. Estos negocios impulsados por blockchain ya están comenzando a asomarse y abarcan temas sorprendentes, desde la realidad aumentada hasta el desarrollo de complejos métodos contra el fraude electoral. Incluso si las criptomonedas no logran establecerse como un método de pago corriente, el blockchain apuesta por revolucionar el mundo que conocemos. Al regresar a la pausa los voy a sorprender de nuevo, porque vamos a cambiar de tema para hablar de las mujeres y de los desastres naturales. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya va a ver, los voy a sorprender. Mire estas imágenes. Quizás usted las recuerde, son imágenes del tsunami que se desató en el Océano Índico en el año 2004. Fue el segundo más mortífero de la historia. Según estimado, 280.000 personas murieron en 14 países por estas gigantescas olas. Pero en algunos países murieron hasta 4 veces más mujeres que hombres. Lamentablemente, este no es un caso aislado. Según datos de Naciones Unidas, las mujeres tienen 14 veces más riesgo de morir en desastres naturales que los hombres. Es por eso que organizaciones expertos alrededor del mundo se han dedicado a estudiar los fenómenos del clima desde la perspectiva de la mujer. Y entre ellas está nuestra invitada de hoy. Su nombre es Eleanor Blomstrom y es la directora de la Organización de Mujeres para el Ambiente y el Desarrollo. Blomstrom tiene una década trabajando en temas de desarrollo sostenible y reducción de riesgo a desastres naturales. Eleanor Blomstrom está hoy con nosotros en los estudios y nos va a contar qué fuerzas generan estas desigualdades,
¿Cuáles son las consecuencias y de qué se está haciendo para enfrentar este problema? Mire. Cada año las inundaciones provocan devastación alrededor del mundo. Desaparecieron las carreteras, el agua nos llega hasta las rodillas, es peligroso trasladarse en barco porque nos podemos caer y tememos por nuestras vidas porque no sabemos nadar. Su miedo es justificado. Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las muertes en este tipo de desastres son de personas ahogadas. Y en algunos países, como Indonesia o Bangladesh, este riesgo es aún mayor para niñas y mujeres, pues tradicionalmente solo se enseña a nadar a los varones. Las barreras no terminan ahí. Así lo explica Eleanor Blomstrom, directora de la Organización de Mujeres para el Ambiente y el Desarrollo. Las mujeres no tienen el mismo acceso a la información. Por esto puede que no reciban las alertas de escape o que no puedan salir de sus casas a tiempo por estar cuidando de los niños y los ancianos. En vez de escapar por su cuenta, son responsables de 2, 3 o 4 personas más. De acuerdo con Blomstrom, estas son manifestaciones de un problema mucho mayor. Las mujeres se enfrentan a disparidades socioeconómicas que las hace más vulnerables a desastres naturales. La falta de acceso a propiedad, a educación o a empleos remunerados, ya sea por restricciones legales o culturales, hace a muchas mujeres dependientes de factores que se ven afectados por el cambio climático. En muchas partes, las mujeres son las responsables de producir la mayor parte de la comida para sus familias y por lo tanto deben conseguir agua y acceso a semillas para cultivos. Pero cuando el clima imposibilita estas labores, se ven obligadas a migrar a otro lugar en busca de trabajo. Es quizás por eso que, según cifras de las Naciones Unidas, 80% de las personas desplazadas por fenómenos del clima son mujeres. Por si fuera poco, un cambiante clima se puede traducir en mayor riesgo a la violencia doméstica y sexual. Durante periodos de sequía han aumentado los casos reportados de violencia doméstica en comunidades campesinas. Esto se debe a las presiones que generan las dificultades económicas. También se han dado casos de violencia sexual cuando se secan los pozos de agua, por ejemplo, pues las mujeres deben caminar solas durante horas hasta un manantial, exponiéndose así a depredadores sexuales en el camino. La precariedad económica tras un desastre también hace a las mujeres presa fácil de traficantes que llegan prometiendo oportunidades de trabajo en otros lugares. Durante los primeros meses después del terremoto de Nepal en 2015, la Comisión de Derechos Humanos del país reportó un aumento de 15% en el número de casos de tráfico de mujeres y niños. Pero las desventajas que enfrentan las mujeres frente a fenómenos del clima no se limitan a los países en desarrollo o a las zonas rurales. Uno de los temas importantes en cualquier parte del mundo es el impacto de las responsabilidades domésticas en contextos de desastres naturales. Después del huracán Sandy en Nueva York, muchas mujeres se vieron desplazadas más lejos de su lugar de trabajo. Era mucho más difícil llevar a sus hijos a la escuela y llegar a tiempo a su trabajo, así que perdieron sus empleos. Gobiernos y organizaciones alrededor del mundo han intentado buscar soluciones. En el Acuerdo de París en 2015, por ejemplo, se resalta la importancia de dar más recursos a las mujeres a la hora de enfrentar el cambio climático. Pero Blomstrom advierte que el éxito de estos acuerdos depende de cambios mucho más profundos, como alcanzar la equidad de género. Hasta ahora, en los organismos de negociación sobre temas ambientales, solo un 30% de los miembros son mujeres. A largo plazo, son los conocimientos directos que ellas mismas tienen los que podrían llevar a soluciones mucho más efectivas y duraderas. Sí, así es. El cambio climático afecta más a las mujeres que a los hombres. Pero la lucha por un mundo más inclusivo, más justo, más equitativo, en el que no existen estas disparidades, es una lucha cotidiana y que es de todos.
no solo de las mujeres. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. En nuestra popular sección Genialidades Memorables, conocemos la historia de unos individuos con una devoción religiosa enorme. Una devoción religiosa por los rifles, por las armas. Una locura. Ni más ni menos que eso. No se vayan. Estados Unidos tiene una obsesión con las armas. 4 de cada 10 estadounidenses viven en un hogar donde hay una pistola o un rifle, a veces una ametralladora. Y es por mucho el país donde más civiles tienen acceso a armas. Esto puede tener consecuencias devastadoras, de hecho las tiene. Entre los países desarrollados, Estados Unidos es el país con más muertes a manos de armas de fuego. Y también es el país con más asesinatos en masas, asesinatos colectivos en el mundo. Es por eso que uno de los debates más candentes en Estados Unidos es entre quienes exigen más control y los que defienden su derecho constitucional a portar armas donde sea, como sea y sin interferencia del gobierno. Este último grupo defiende su derecho con fervor, dejando clara su posición hasta en postales navideñas. Pero otros recurren más bien a la fe. Así es. Nuestra genialidad memorable de esta semana nos lleva a una iglesia de Newfoundland, un pueblo rural en el estado de Pensilvania. Allí decenas de feligreses se reunieron por el amor a las armas. Miren. En la iglesia conocida como el Santuario para la Paz Mundial y la Unificación, se dio un peculiar suceso. Parejas intercambiaron sus votos matrimoniales, pero en lugar de flores, sujetaban sus rifles semiautomáticos AR-15. Suponemos que debe tener preguntas. ¿Y quién mejor para explicar esta extraña escena que los mismos feligreses? Creemos firmemente en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Tenemos el derecho a portar armas, y en el reino de Dios hay que proteger ese derecho. Sí. Para los miembros de esta congregación, su derecho constitucional a poseer armas es sagrado. Es un arma de defensa para mantener la paz. Amén. Así que liderados por el reverendo surcoreano Hyun-jin, quien además se autodenomina el Mesías, más de 15 parejas buscaron bendecir sus matrimonios a punta de armas. Incluso hubo quienes lucieron coronas adornadas con balas. Todo esto pasó solo una semana después del trágico tiroteo en la escuela secundaria de Parkland, Florida, y por eso decenas de manifestantes protestaron la ceremonia. Una escuela de la zona incluso tuvo que mover sus clases a otro lugar por petición de los padres de los estudiantes. Por supuesto que no todos los padres están tan preocupados porque haya armas cerca de sus hijos. Pero hay quienes quieren que las armas no solo sean parte importante de la religión y la niñez, sino de la gastronomía. Así, por ejemplo, prepara su tocino el político estadounidense Ted Cruz. Machine gun bacon. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si usted sabe de algún culto insólito o de algún poderoso que haya dicho o hecho una genialidad, por favor cuéntenos. Envíenos ese dato a la cuenta de Twitter del programa, @EfectoNaim, o a mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa, les tengo una pregunta. ¿Sabía usted que la historia de la inteligencia de Estados Unidos tiene protagonistas que son animales? No seres humanos que se comportan como animales, sino animales de verdad. Resulta que la CIA ha entrenado a gatos, palomas y hasta cuervos para apoyar sus operaciones secretas. Y no es solo la CIA, son muchos los países que entrenan espías del reino animal, o que al menos han sido acusados de hacerlo o que lo han intentado. Miren.
Recientemente, el gobierno iraní aseguró haber descubierto una operación secreta de espías extranjeros en sus minas de uranio. Pero no se trataba de típicos espías, sino de lagartos que presuntamente pueden detectar ondas atómicas y recopilar información del programa nuclear iraní para agentes extranjeros. Los expertos, sin embargo, aseguran que no existen lagartos con este tipo de poderes atómicos. No es la primera vez que el gobierno iraní acusa a animales de ser espías. En 2007 detuvo a 14 ardillas por supuesta posesión de cámaras y equipo de espionaje. Hasta los terroristas temen ser infiltrados por animales. En 2015, el grupo islamista Hamas anunció haber capturado a un peligroso agente israelí en las costas de la Franja de Gaza. Se trataba de un delfín. No es una acusación que está muy lejos de la realidad. Hace ya más de 40 años, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han reclutado delfines para monitorear los océanos y detectar nadadores sospechosos. De hecho, el gobierno estadounidense lleva experimentando con animales desde 1970. Y no siempre con éxito. Tras invertir más de $14 millones en la llamada Operación Gatito Acústico, el felino fue atropellado cruzando la calle para infiltrarse en la embajada soviética. Hoy las Fuerzas Armadas estadounidenses más bien buscan inspiración en el reino animal, apostando por desarrollar drones que puedan navegar con la precisión y rapidez de insectos voladores y aves rapaces. Así es, animales espías o espías animales, como más prefiera. Y a veces los espías mejor entrenados puede que ni siquiera sean seres humanos. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico este programa, por favor, suscríbase a nuestro boletín a través de la página web efectonaim.com, sin costo alguno. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la semana entrante.